Pensemos en esto por un momento. ¿Y si las grandes crisis económicas que hemos vivido no fueran eventos aislados, sino capítulos de una misma historia, como un efecto dominó que lleva siglos en marcha? Vamos a darle una vuelta a esa idea. A ver, la idea principal de todo esto es en realidad muy sencilla, pero tiene mucha miga. Cada gran recesión está conectada con la anterior. Se va construyendo sobre lo que pasó antes, sobre las soluciones que se encontraron, o las que no. Es una cadena de causas y efectos que nunca se ha roto. Para entenderlo, vámonos al principio, a cuando Estados Unidos estaba, digamos, en pañales. Las primeras crisis fueron los primeros golpes, los que de verdad marcaron cómo se iba a relacionar el país con el crédito, con la especulación y con el fracaso. Fueron lecciones muy duras para una economía que estaba naciendo. Y ojo, porque cada una de esas lecciones iba a marcar el camino para la siguiente crisis. Vamos a imaginarnos una nación ebria de posibilidades. En los años 30 del siglo XIX eliminan el Banco Central y ¡boom! Los estados se vuelven locos creando bancos. El crédito era súper fácil de conseguir y eso, claro, disparó la especulación con las tierras. Todo parecía ir bien hasta que llegó el 10 de mayo de 1837. Ese día, los bancos de Nueva York dijeron: «Se acabó, no cambiamos más papel por oro». Y claro, todo el castillo de naipes financiero se vino abajo. Y el coste humano, bueno, fue devastador. Fijaos, el paro en las ciudades llegó al 25%. El valor de la tierra cayó un 75%, y casi la mitad de las empresas del país, un 40%, quebraron. Fue una auténtica pesadilla que duró 5 años, y fue tan gorda que obligó a crear la primera ley de quiebras del país. Y esto es clave, porque aquí se siente un precedente. Si el sistema se rompe, el gobierno tiene que meter mano y cambiar las reglas del juego. Damos un salto de unas décadas. La siguiente gran crisis, la de 1873, nos enseña algo muy importante: cómo había crecido la economía. Ya no era solo una cosa de tierras, no. La nueva burbuja era otra historia. Era tecnológica, era industrial y, lo más importante, era global. El protagonista, el ferrocarril. La cantidad de dinero que se movió era, para la época, una auténtica locura. Hablamos de 1.000 millones de dólares invertidos en expandir el ferrocarril. Se estaba tejiendo una red para conectar todo un continente. El problema, claro, es que se estaba haciendo sobre una base de especulación brutal, con dinero que venía de inversores de todas partes del mundo. Y claro, la caída fue estrepitosa. En cuanto quebró el principal banco de inversión que metía dinero en los ferrocarriles, el pánico se extendió como la pólvora. El resultado, más de 18.000 empresas cerradas. La lección aquí fue muy clara. La economía se hacía más grande, sí, más conectada, también, pero el potencial para el desastre también crecía con ella. Y ahora saltamos al evento que, bueno, lo cambió absolutamente todo. El crash del 29 no fue una recesión más, ni mucho menos. Fue un auténtico cataclismo. Rompió el sistema por completo y redefinió para siempre el papel del gobierno. Aquella idea de que el gobierno tenía que intervenir, que ya vimos en el siglo XIX, se llevó a una escala que nadie habría podido imaginar. Es que la velocidad y la escala del colapso marean. En solo un mes, desaparecieron 30.000 millones de dólares de la bolsa. Para que nos hagamos una idea, esa cifra era casi el doble de todo el presupuesto del gobierno de Estados Unidos en ese momento. Una barbaridad. Y claro, esto no se quedó en Wall Street. La crisis saltó muy rápido a la economía real, a la calle. En aquella época no había seguros de depósitos ni nada parecido, así que la quiebra de 9.000 bancos significó una cosa terrible, que los ahorros de toda la vida de millones de familias simplemente se esfumaron, de un día para otro. El coste humano es que fue incalculable. Llegamos a 1933 y el panorama es desolador. 1 de cada 4 personas en edad de trabajar no tenía empleo. Es una cifra que, por suerte, no hemos vuelto a ver y que obligó a una respuesta drástica, radical. De aquí nace el estado del bienestar moderno. Es, digamos, la siguiente gran ficha de dominó que cae. Los números son fríos, son solo estadísticas. Pero la realidad tenía un nombre: Hoovervilles. Eran campamentos de chabolas, la cara más visible del sufrimiento. Y se convirtieron en un símbolo muy amargo de lo lejos que estaban los políticos de la realidad de la gente. Con esa situación, la intervención masiva del gobierno ya no era una opción, era inevitable. Vale, pasamos a la era de la posguerra. Las políticas que surgieron de la Gran Depresión, el New Deal, pues moldearon una nueva economía. Y con ella vinieron problemas completamente nuevos. Ya no hablábamos solo de burbujas que estallan. Ahora las crisis venían por shocks externos o a veces eran el resultado de las propias medicinas, a menudo muy dolorosas, que se aplicaban para intentar controlar la economía. Y en los años 70 aparece un monstruo económico que nadie entendía. Los expertos estaban desconcertados. Se le llamó estanflación. Era algo que se suponía que era imposible.
que los precios subieran sin parar, la inflación por las nubes y a la vez que hubiera un paro altísimo y la economía no creciera. De repente, las reglas que habían funcionado desde la Gran Depresión parecían no servir para nada. En esta época vemos dos shocks, dos crisis muy distintas. Por un lado, en el 73, la crisis del petróleo. Un embargo de la OPEP, algo que vino de fuera y que paralizó la economía mundial. Pero luego, en el 81, la crisis fue autoinfligida, por así decirlo. Fue una medicina amarguísima que el propio Banco Central decidió aplicar para matar esa inflación desbocada que venía de la crisis anterior. Y para acabar con esa inflación, el jefe de la Reserva Federal, un tal Paul Volcker, hizo algo drástico. Lo llamaron quimioterapia económica. Subió los tipos de interés hasta el 20%, algo inimaginable. Y funcionó, sí, frenó la inflación, pero el coste social fue brutal. Y aquí está la clave del efecto dominó. Esta cura tan dolorosa provocó una reacción en cadena que llevó a la desregulación. Y esa desregulación, estaba poniendo la primera piedra de la siguiente gran crisis. Y esa terapia de choque nos mete de lleno en la era moderna. La desregulación que vino después, junto con toda la innovación financiera y la globalización, volvieron a cambiar las reglas del juego. El mundo estaba más conectado que nunca. Y eso significaba que una crisis en un único país podía contagiar al planeta entero. Y no en meses, sino en cuestión de días. La crisis de 2008 suena súper compleja, ¿verdad? Pero si la simplificamos, la receta para el desastre era bastante sencilla. Paso 1. Coges un montón de hipotecas de alto riesgo. Paso 2. Usas un poco de magia financiera para empaquetarlas y ponerles una etiqueta que dirá «esto es seguro». Y paso 3. Vendes esos paquetes tóxicos a bancos e inversores de todo el mundo. El truco era que el riesgo no había desaparecido, claro. Solo estaba escondido. Y, peor aún, repartido por todo el sistema financiero mundial. Y el contagio fue rapidísimo y terrorífico. En Islandia, por ejemplo, se hundió todo el sistema bancario del país. ¡Todo! En el Reino Unido tuvieron que nacionalizar bancos para evitar el colapso, y en países como España o Grecia las consecuencias fueron devastadoras, con el paro superando de nuevo ese fatídico 25%. Quedó clarísimo que la época de las crisis locales se había acabado para siempre. Y llegamos a la crisis más reciente, la de la pandemia, que fue distinta. Esta no vino de la especulación, fue un shock provocado a propósito, un parón económico mundial para salvar vidas. Pero la respuesta siguió el patrón que ya conocemos de 1929 y 2008, una intervención del gobierno masiva, más grande y más rápida que nunca. El resultado inmediato, solo en Estados Unidos, fue un aumento del paro brutal, 22 millones de empleos destruidos, en un solo mes. Bueno, después de todo este viaje por la historia, la pregunta es obligada, ¿no? ¿Hemos aprendido algo de todo esto? ¿Se repiten los mismos patrones una y otra vez en este ciclo de auge y caída que parece no tener fin? Pues la respuesta es que sí, y los patrones son clarísimos. Primero, el crédito fácil y la especulación sin control siempre acaban creando burbujas. Segundo, las nuevas y brillantes innovaciones financieras a menudo lo que hacen es esconder nuevos riesgos. Tercero, las crisis son cada vez más rápidas y globales. Y quizás la lección más importante de toda esta cadena de dominos, cada crisis obliga a una respuesta, y esa misma respuesta acaba creando el escenario para la siguiente. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que queda en el aire. ¿Toda esa intervención masiva que vimos en 2020 ha conseguido romper el ciclo por fin? ¿Estamos de verdad entrando en una era económica diferente? ¿O simplemente acabamos de ver caer la última ficha de dominó, una que ya está preparando el tablero para la siguiente partida?